Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil y ella es mi esposa Hinata. Hola. Últimamente nos han preguntado mucho en los comentarios acerca de cómo nos conocimos. Y para conocernos mejor ustedes y nosotros, nos gustaría mucho platicar sobre eso, pero no solo hablar de eso, sino hacerlo por medio de diferentes juegos. Así que lo primero que vamos a hacer será ese tren que vemos regularmente en redes sociales, en donde nos tapamos los ojos, nos hacen una pregunta y decimos quién es más qué. Luego le voy a hacer 3 preguntas bastante picantes a mi esposa sobre cómo es nuestra relación y al final yo les voy a platicar la historia de cómo nos conocimos. ¿Está lista? Sí. ¡Vamos a darle! Preparé una lista de 20 preguntas, así que nos vamos a tapar los ojos y vamos a decir si tú o si yo. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿quién come más? Yo te diría y tú dirías ¿ok? Ok. Vamos a comenzar. Ok, cierra los ojos. ¿Estás lista? Sí. Venga, venga. ¿Quién se enoja primero? 1, 2, 3. ¿Quién fue el que se declaró primero? 1, 2, 3. ¿Quién es más amoroso? 1, 2, 3. ¿Quién tiene más pegue? 1, 2, 3. ¿Quién comparte menos la comida? 1, 2, 3. ¿Quién lava mal los trastes? 1, 2, 3. ¿Quién lava más la ropa? 1, 2, 3. ¿Quién es mejor cocinero? 1, 2, 3. ¿Quién es más gastador? 1, 2, 3. ¿Quién es más enojón? 1, 2, 3. ¿Quién se disculpa primero? 1, 2, 3. ¿Quién pierde más las cosas? 1, 2, 3. ¿Quién es más inteligente? 1, 2, 3. ¿Quién es más perico? O sea que habla más. 1, 2, 3. ¿Quién es más llorón? 1, 2, 3. ¿Quién es mejor cantante? 1, 2, 3. ¿Quién ronca más? 1, 2, 3. ¿Quién es más otaku? 1, 2, 3. ¿A quién despedirían primero si trabajáramos en una empresa? 1, 2, 3. ¿Quién sobreviviría más tiempo en una isla desierta? 1, 2, 3. No tengo la menor idea de qué respondiste, pero ya quiero ver cuando nos editen el video y cómo queda. Aquí terminamos la sección de las mini preguntas, así que ahora vamos a la siguiente sección. Estas son 3 preguntas que yo quiero hacerte. No sé si las quiero escuchar porque sé que me van a doler en el alma, pero ya estamos casados, hay que aceptar la realidad, así que te voy a preguntar, ¿ok? Estas son preguntas que Yamil no quiere escuchar. Primera pregunta, ¿cuál fue tu primera impresión de mí? 私ヤミルを一番初めに見た時のシーンめちゃくちゃ覚えてるんだけどまだ、日本だとさヤミルってさ年上に見られるじゃん、そのホストファーザーと一緒にいたからさ仕事関係の人なのかなって思ってたのね、いいところで働いてそうな人だなって思った。で実際さあの時に着てたスーツさホストファーザーから買ってもらったいいスーツだったじゃん、だからまあそういう風に見えたんだなって思った、でなんかこうやってさ姿勢さ正してこうやって入ってきたからさいいとこで働いてますみたいな感じだった。Pero la realidad fue que yo no trabajaba en ningún lado, yo era estudiante, era menor que tú しかも貧乏だったよ y no tenía nada de dinero, nada de dinero. Nomás tenía 500 yenes en la bolsa, yo creo. Siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste casarte conmigo? Llevamos 3 años de casados y apenas te lo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? なんでだろうね。いや、なんでだろうねじゃねえでしょ。ちゃんと理由がないと困るよ。とにかくこう痒くなってきた？痒くなってきた勘っていうかあでもね相手が嫌がることを絶対にしないって難しいじゃん、ね。でもヤミルは実際それを極力減らそうとしてるし、それはねずっと付き合ってずっと変わらなかったから、これはきっとヤミルの素なんだろうなって思ったのと、あともう一つ大きかったのが、ヤミルの家族がいい人そうだったから実際に会ってはなかったけどさ、まだでもテレビ電話でさクリスマスに話したりさ、あとヤミルがお母さんとこういうこと話したんだとかお父さんと話してお兄ちゃんがみたいなさいろいろ話聞いてたじゃん、あ私がヤミルの家族の中に入っても
きっと仲良くなれるんだろうなってなんとなく思ってたんだよね。Por lo pronto hemos sobrevivido a 2 preguntas. Vamos con la última. ¿Cuál es tu tipo ideal? No quiero saberlo, pero tenemos que saberlo. Quiero saber si yo siempre fui el hombre de tus sueños. Aquel guapo hombre que imaginabas cuando eras pequeña. ¡Híjole! Híjole. Primero, これはちっちゃい頃からなんだけど、細い目が好き。Bueno. Ok. Bueno, ya fallamos en uno. そんなに大きくない人がいい。Ok. Okay. Ya fallamos en 2. Yo estoy gigante. あんまり汗かかない人。ここ痛くなってきたかも。これは嘘。これは別にどうでもいい。僕めっちゃ汗かくからね。これはどうでもいい。もう意地悪。分かった。見た目悟空みたいなマッチョ。Oh. Pues a mí me gusta Goku. No soy como Goku, pero... ¡Híjole! No tengo músculos, así que ya fallamos en la 4. ¿Cómo te casaste conmigo? No tengo ni los ojos rasgados, ni soy pequeño, ni me parezco Goku. ¿Cómo son las cosas interesantes, verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo acabamos aquí? Estas fueron las 3 preguntas y ahora sí vamos a lo bueno. Vamos a platicarles cómo nos conocimos, cómo fue nuestra historia. Así que vamos a darle. Todo se remonta al día que yo nací. No te creas. Todo se remonta a 5 años atrás. Sí, llevamos 5 años de conocernos. Yo cuando estaba en el 3er año de universidad, mi esposa ya estaba en el 1er año de la maestría y ella estudiaba en cierta universidad. Vamos a ponerle la universidad X. Y la primera vez que yo llegué a Japón, que fue hace 10 años, yo estuve viviendo con una familia que me hospedó durante medio año. Y resulta que la universidad en donde mi esposa hacía la maestría es la misma universidad a la que fue mi papá japonés, que era el señor que me cuidaba, pero ya hace 50 años. Entonces yo a mis 23 años aproximadamente, que estaba en 3er año de universidad, fui con mi padre japonés a un tipo café bar en donde tocaban jazz, podías tomar café, podías tomarte una cerveza bien a gusto, y en ese lugar únicamente se juntaba gente que perteneció o que pertenece a esa universidad. Entonces podemos decir que va gente que se puede conectar, que puedes platicar con desconocidos y tal. Yo estaba en otra universidad, pero como invitado fui ese día, me puse mi traje, mi corbata bien guapo, y cuando llego al lugar me siento y noto algo muy característico de ese lugar. Una bella dama japonesa que estaba en el otro lado de la barra. Sí, era Hinata, mi actual esposa. Me pareció una chica muy linda, pero ella estaba trabajando, ella no era clienta. Así que yo sentado bien a gusto tomándome mi whisky, yo le echaba ojitos, la veía y decía, wow, qué japonesa tan guapa. Y yo pensaba que teníamos la misma edad. Y yo, que siempre he sido muy cercano a mi padre japonés, estábamos platicando y le digo, oiga, aquella japonesa está bastante guapa, ¿no? Y mi padre japonés me responde, sí, está guapa, ¿quieres que le hable por ti? Y yo, no, por favor, claro que no, estamos en un lugar privado, quiero respetar su espacio, ella está trabajando. Pero a mi papá japonés le valió. Así que le habló, dijo como dicen en Japón, sumimasen, disculpe, le llamó a la mesera, que era Hinata, y yo que la vi de cerca, se me fue el aliento porque me parecía muy linda. Y yo nervioso le pedí una nueva bebida, pero a mi padre japonés le dijo, ¿y tú dónde estudias? ¿Qué haces? Le empezó a sacar plática, y yo pues obviamente no quería desaprovechar la oportunidad, así que me presenté, le dije mi nombre, de dónde vengo, en dónde estudio y tal, y yo que era un estudiante internacional, ya que pues venía de México y estaba en Japón, me pareció muy interesante que tú habías tenido la oportunidad de estudiar en Dinamarca también. Me contaste que habías vivido un año en Dinamarca y sentí que tuvimos algo en común. Así que yo quería saber más sobre ti, quería saber cómo te llamabas, quería saber cómo eras, quería saber cómo podríamos llevarnos en un futuro. Así que te pasé mi correo electrónico. No mi WhatsApp ni nada, mi correo electrónico. Bastante serio el asunto. Y ese día absolutamente no pasó nada. Yo llegué a mi casa y resulta que esa misma noche recibo un mensaje de ella diciéndome, fue un gusto conocerte, Yamil, espero y podamos conocernos más. Y yo, con mis expectativas por los cielos, yo dije, esta chica sintió algo por mí, yo sentí algo por ella, y yo nos imaginé en el altar, casados con 18 hijos, viviendo en una isla de Hawái.
Así que pasaron los días, yo la invité a una cita y nos quedamos de ver en un restaurante. Yo me fui con mi mejor camisa, según yo, bien guapo. Comenzamos a platicar, comenzamos a conocernos y entre más palabras sacaba de su boca yo me enamoraba más de ella. Hasta que dijo una frase que me rompió el corazón. Me dijo, tengo novio. No tienes idea de cómo me sentí en ese momento. Dije, no, ¿cómo puede ser? Tanto match que teníamos, tan bien que nos la estábamos pasando. Yo me imaginaba ya nosotros con 18 hijos y todo se desmoronó. Pero yo soy mexicano, no me quise rendir, así que seguimos pasándonosla bien. Esa noche fue, te lo juro, una de las mejores noches de mi vida. Me la pasé muy bonito. Recuerdo mucho que llegando a mi casa le marqué a mi mamá para platicar sobre mi vida, como siempre lo hago. Y ese día le platiqué sobre ti. Y recuerdo que yo le dije, hoy supe lo que es enamorarse y no sé por qué, pero quiero estar con ella. Y mi mamá seguramente dijo, este hombre que está pensando, ándale, enamorado este hombre. Pero bueno, yo sabiendo que tú tenías novio, yo tampoco quería intervenir tanto en tu relación, así que poco a poco dejamos de mandarnos mensajes y perdimos contacto durante 6 meses. Una de las razones fue porque en ese tiempo yo conocí a una chica que me gustó, que al final de cuentas también me rompió el corazón, y estando solo de nuevo me acordé de ti. Así que te busqué en Instagram y te mandé un mensaje. ¿Cómo estás? Estaría chido vernos de nuevo. ¿Qué te parece? Tú me aceptaste la invitación y nos quedamos de ver de nuevo. Pero en esa siguiente vez que nos veíamos, algo era diferente. Entre pláticas tú me dijiste, la verdad es que ya rompí con mi novio. Y yo, ¿qué? ¿En serio? En ese tiempo yo sí tenía todas las intenciones de poder enamorarla. Sin embargo, al parecer ella no sentía lo mismo. Ella solo quería ser amigos. Sin embargo, yo no lo sabía y qué bueno que no lo supe, porque si lo hubiera sabido, yo no lo hubiera atacado tanto, pero como yo pensaba que sí tenía una oportunidad, yo me fui con todo. Así que intenté ser caballeroso, intenté ser bueno con ella, mostrarle el verdadero yo, y siento que nos la pasamos muy bien. Para mí era una cita, para ti no. Comimos rico, bebimos, cada quien se fue para su casa, estuvimos saliendo de vez en cuando y yo, sin pelos en la lengua, yo rápido te dije, me gustas, yo quisiera estar contigo, quisiera ser mi novia. Sin embargo, tú me dijiste que no, ¿lo recuerdas? Y duramos aproximadamente 1 mes viéndonos. A mí me gustabas mucho, pero tú solo querías ser amigos. Pero ahora te pregunto, ¿cuál es la razón por la que tú al fin decidiste sí ser mi novio? 私がヤミルにいろいろとすれ違うことが多いかもしれないよって言ったんだよね、でももし私たちの中ですれ違ったり、それは私たちが一緒に話し合って一緒に解決すればいいんじゃないって言ってくれた時に、あ、いいかもなって思ったんだよね、ちゃんとヤミルは話し合える人なんだなって思って、じゃあいいかもしれないって思ったんだよね。Así que de la noche a la mañana tú me dijiste que al final de cuentas tú sí querías ser mi novia. Así que comenzamos a ser novios. Pasaron 2 años y en ese tiempo yo trabajaba ya para una empresa, tú trabajabas para la tuya y yo aparte tenía mi trabajo de YouTube. Todavía no monetizaba lo suficiente para poder pagar la vida de los dos, así que trabajábamos cada quien por su lado. Pero recuerdo mucho, y esta es mi parte favorita, que un día tú me marcaste, porque tú vivías ya en Yamanashi, yo seguía viviendo en Tokio, y me dijiste, Yamiel, ¿sabes qué? Tú renuncia a tu empresa, yo renuncio a la mía, le metemos todas las ganas a YouTube, ¿y qué te parece si nos casamos? Nos vamos a México 1 mes y medio para conocer a tus papás y te vienes a Yamanashi a vivir juntos. ¿Qué te parece? Y yo del otro lado de la línea, ¿así? ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? Pero qué ofertón, claro que sí quiero. Para mí lo primordial era casarme contigo. Yo moría de ganas de poder vivir contigo. Así que yo renuncié a la empresa, tú renunciaste a la tuya. Comenzamos a trabajar más en YouTube y yo aprecio muchísimo que tú viste ese potencial en mí para yo poder hacer crecer mi canal de YouTube. Y dicho y hecho, tú confiaste, le metimos todas las ganas y ahora tenemos el canal que tenemos. Así que estoy muy agradecido contigo, de verdad. Así que esa fue nuestra historia. Nos conocimos en Tokio y ahora vivimos en Yamanashi. Ahora vivimos juntos de YouTube y les tenemos una gran noticia. La verdad es que nosotros tenemos un hijo. Y ese hijo es bastante peludo. Se llama Ado. Hola, soy Ado. Hola amigos. Hola amigos. Ese es Mickey. Este es nuestro hijo, vivimos los 3 juntos aquí en Yamanashi, somos muy felices y todo gracias a ustedes que siempre ven los videos, le dan like, comparten, nos dejan muy bonitos comentarios, estamos muy agradecidos. ¿Un mensaje final que les quieras decir? みんな結婚相手とか付き合う人を選ぶときは
容姿じゃなくって中身で人を選んだ方がいいと私は思います。ブサイクって言いたい。いやそんなことは言ってないタイプじゃないとは言ったけどMuchas gracias por ver hasta el final del video. Denle like, suscríbanse, déjenos un muy bonito comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao. chao.